Bien, vamos a dar inicio a la grabación de este taller en donde los invito a conversar sobre finanzas personales. Voy a compartir pantalla en este momento para que puedan observar una presentación que me va a ayudar a llevar el hilo conductor de esta conversación. Ok, bueno, bienvenida a hablar sobre finanzas personales. Este taller me da la impresión de que va a ser distinto a cualquier otro en el que puedas haber participado. El título que le he puesto es Los 5 pasos para gestionar tu economía personal desde tu interior. Del interior, porque el cambio tiene que venir de adentro, en donde se tienen que internalizar los conocimientos es dentro de ti mismo. Por lo tanto, es sumamente importante que reconozcamos que desde ahí va a empezar a surgir todo el cambio. Bueno, algunas indicaciones antes de comenzar. Lo primero, necesito que estés concentrado, concentrada en esta presentación. Nosotros creemos que somos multifacéticos, que podemos hacer 1000 cosas a la vez, sobre todo las mujeres, pero la verdad es que no es así. Nuestro cerebro está hecho para realizar una cosa a la vez. Aunque nosotros pensemos que estamos haciendo 3, 4 cosas al mismo tiempo, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que está separado como por microsegundos, por lo tanto pensamos que sí estamos haciendo varias cosas, pero la verdad es que muchas cosas que son automáticas, que son de baja energía, que nos requieren poca concentración, como bañarnos, por ejemplo, la podemos hacer de manera automática. Pero cuando nosotros necesitamos adquirir un conocimiento, poner atención en aprender algo, necesitamos poner el foco en eso. Por lo tanto, te invito a que te tomes el tiempo para esta charla que dura en total hora y media, pero lo voy a dividir en videos, cosa de que sea mucho más fácil poder después retroceder como para buscar la información. Como segunda indicación, necesito que tengas al lado tuyo donde anotar, que en este momento veas si tienes tu agenda, un cuaderno, una libreta con un lápiz, en donde puedas anotar cualquier cosa que te vaya a servir para definitivamente mejorar tus finanzas personales, porque quizás esa información que acá va a ser introductoria, después la quieras internalizar, quieras averiguar, quieras ver quizás qué libro podrías leer para poder mejorar esa parte. Punto número 3. Necesito que te abras a recibir. Muchas veces cuando creemos que ya manejamos un tema o que de cierta manera no es la primera vez que nos van a hablar de esto, nos bloqueamos nosotros mismos pensando que ya lo sabemos todos. Y la verdad es que si bien es cierto, tenemos un conocimiento, creemos que manejamos bien el asunto, una nueva expectativa respecto al mismo tema, pero quizás donde lo conversa otra persona o dentro de eso hay algo sí entre medio que sí me pueda servir o tú estás en una situación o en una situación diferente, por lo tanto lo vas a interpretar de una nueva forma. Por lo tanto, si estás abierto, abierta a recibir información, a conocer qué es lo que me van a plantear en este momento, ya te va a servir para que tu mente esté ahí atenta a ver qué elemento es el que justamente ahora yo necesito. Quizás si vuelves en un año a ver este mismo video, puedan ser otras cosas las que te llamen la atención. Y como punto número 4, necesito principalmente que tú te enfoques en la información, en el mensaje, no en el mensajero. Acá lo que importa es la información que se va a conversar, los temas que te voy a proponer, más que de quién viene o de qué plataforma o en qué idioma incluso. Entonces, comencemos. Una de las primeras cosas que quiero invitarte a que reflexiones es respecto a cómo a veces nosotros vamos conversando y las palabras que utilizamos. Finanzas personales está bien aplicado porque generalmente finanzas lo hablamos cuando igual hay un tema de deudas de por medio. Finanza precisamente tiene como una raíz etimológica de origen de deuda, de un compromiso con un otro. Por lo tanto, si también aquí agregamos como al vocabulario hablar de nuestra economía personal, de nuestra economía doméstica, vamos a estar relacionándolo con algo más allá que solamente las deudas. Vamos a estar relacionándolo con una buena administración del dinero en nuestra casa. ¿Y por qué desde tu interior? Porque como lo dije en un principio, esta charla va a ser distinta a otras, porque principalmente lo que te voy a recalcar es que desde tu interior, desde internalizar los conocimientos y de aplicarlos y de tener la disposición, es en donde vas a lograr cambios. Porque de lo contrario, puede haber mucha información, te puedo dar mucho material, te puedo recomendar muchos libros, pero si los cambios no los ejecutas, todo va a quedar acá y vamos a quedar igual.
y esa no es la idea. Entonces, este taller se compone de 5 lecciones, porque son 5 temas importantes en donde lo dividí y le quise llamar 5 pasos, pero también pueden ser 5 pilares o 5 elementos importantes que tienes que considerar al momento de querer mejorar tus finanzas personales, es decir, potenciar tu economía personal. Las 5 lecciones las voy a dividir, no sé si en 2 o 3 videos, para que no quede tan larga la información y de cierta manera si necesitas buscar uno u otro tema, sea más fácil después poder retroceder o saber a qué video entrar. Paso número 1, mentalidad. Todo parte desde ahí. Teniendo una buena mentalidad, una buena disposición respecto a lo que yo tengo que ejecutar para mejorar mis finanzas, va a depender, pero totalmente los resultados que voy a tener. 2, la planificación. Si no sabemos más o menos cómo ordenarnos, qué hay que hacer, dónde estoy, tampoco voy a saber si mejoré o no, porque no tengo un parámetro de comparación. Punto número 3 es la acción, definitivamente, porque si no ejecutas nada de lo que aquí te vamos a plantear o lo que puedes haber leído en un libro, en una guía, no va a haber ni un cambio. Incluso ni siquiera vamos a quedar igual, puede que incluso retrocedamos al no tomar las acciones necesarias en los momentos en donde se requiere tener decisiones importantes. Paso número 4, mido avances a corto plazo, principalmente porque para saber si hubo un progreso, para saber si hubo un cambio, tengo que ir midiendo. Pero esto no tiene que ser una vez al año o cada 3 años o cuando tengo alguna emergencia financiera. Tiene que ser medido y de esa medición tiene que ser de manera elegida, conscientemente. Y el paso número 5 va a hablar respecto a mis metas financieras. Así es, porque así como tú te puedes poner metas en tu vida, también la parte financiera, tu parte económica, va orientado y va muy ligado al cumplimiento de objetivos y de metas. Bueno, el paso número 1. En este paso de mentalidad, ese título lo he elegido porque en realidad la palabra ya lo dice todo, pero si vamos a sacar quizás, a extraer lo más importante para este taller introductorio, lo dividí en 3 subítems. Vamos a hablar de mi valor real, siente que lo mereces y fortalece tu disciplina. ¿Por qué hablar de mi valor real? Bueno, como verán ahí en la imagen, vamos a ver una balanza en donde el billete, que en este caso representa el dinero, pesa más que la persona. Y una de las cosas básicas para poder diferenciar el tema de la gestión del dinero con mi valor como persona es tener sumamente claro el significado que yo le doy a las palabras. ¿Por qué? Si yo te digo, ¿cuánto vales hoy? A lo mejor lo primero que se te viene a la cabeza es como, ¿cuánta plata tengo en el banco? ¿Cuánto dinero tengo en inversiones? Oh, no tengo nada ahorrado. Y la sensación ahí es distinta. Pero tu valor es diferente. Porque si yo te digo, me venderías un brazo en $1.000.000 y te lo cortas y me lo das, o una pierna, te compro una de tus piernas en $1.500.000. Es mucho dinero. Pero lo más probable es que me digas que no, porque es como, ¿cómo voy a acordar un brazo y una pierna? O sea, no, ni por todo el dinero del mundo. Si te digo, no sé, véndeme a un hijo tuyo. Tampoco, porque las personas somos invaluables. Y es importante, básico, pero de verdad supremamente básico que en el fondo tuyo sepas eso y lo tengas totalmente diferenciado, porque tu valor no está relacionado con el dinero que tienes guardado o con los materiales que tienes, con la forma, con la parte como auto, casa, propiedades, no sé, depósitos a plazo o tengo muchas máquinas, no va por ahí. Por eso es importante. Otra de las cosas importantes también es separar que las situaciones son neutras. El hecho de estar no sé, en una situación de deuda, por ejemplo, no es algo como que me pasó a mí, pobrecito yo, porque esto me pasa a mí, por qué no gano más. No es un tema de que las situaciones te pasan todas a ti y te atacan. Hay que aprender a exteriorizar eso, a alejarlo, ser de una manera, no sé, como más objetivo y saber analizar las cosas desde afuera con la cabeza más fría. Porque las situaciones son neutras.
Si tú puedes tener la capacidad de analizar una situación desde afuera, por ejemplo, choqué el auto porque yo no tengo dinero para pagar, ahora voy a tener que pagar al otro tipo porque la culpa fue mía, pero es que yo no vi, él llegó y se paró, entonces empiezas a entrar en una nube de cosas negativas, pero si lo ves desde afuera, a lo mejor hubo un tema también de ti, pero básicamente muchas veces yo he visto que esas reacciones tan negativas o explosivas son provocadas porque detrás de eso el pensamiento que está ahí latente es: ¿de dónde saco la plata para pagar esto? ¿De dónde? Todas esas cosas que son imprevistas van generalmente a darle nacimiento a una deuda nueva, que tú no la tenías pensada. O muchas veces si tienes ahorro te va a doler. Entonces, no quiero gastar el ahorro en eso, yo lo quería para otra cosa. Y después más adelante vas a entender por qué es importante tener los ahorros separados. Lo otro que quiero hablar en este punto de mi valor real es que también pienses respecto a qué emoción, qué sensación me viene cuando alguna palabra, alguna descripción se acerca a mí o yo la hablo o alguien me la comenta. Por ejemplo, ¿qué es éxito para ti? ¿Qué significa la palabra dinero para ti? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿El dinero sucio? ¿El dinero es de la gente mala? No, los que tienen dinero son personas nefastas. ¿Qué es para ti una vida próspera? No, eso es como lejano, a lo mejor no lo siento, que yo no nací para eso, yo nací para esforzarme, para trabajar, para estar todos los días levantándome temprano. Y no es tan así. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que la palabra éxito para mí no va a ser lo mismo que para ti. Ser exitoso financieramente para ti puede ser algo sumamente distinto y no necesariamente va a ir de la mano con lo que la sociedad espera. Por lo tanto, tener claro qué es éxito para mí y definir mis objetivos y mis metas en base a eso también te va a ayudar a sacarte una carga detrás, porque muchas veces nosotros estamos pensando en ser exitoso en base a lo que un otro espera de mí, lo que mis padres esperan de mí, lo que mi pareja espera de mí. Y en realidad yo tengo que ver qué significa para mí tener un éxito económico. A lo mejor éxito económico para mí no significa tener 3 casas, o a lo mejor sí, y está bien. Una u otra está bien. Lo importante es tú tenerlo claro, definido, porque en base a eso tú vas a ir poniendo tus objetivos y tus metas. Por otra parte, cuando te pregunto, por ejemplo, ¿qué significa o qué sensación viene a ti cuando yo te digo el dinero? ¿Qué pasa con los ricos, con la gente que tiene mucho dinero? Es un tema que tú dices, sí, sí, va conmigo, o lo ves como lejano y dices, no, no, porque me aleja de lo espiritual. Tener dinero a lo mejor me aleja de eso. O puede ser una idea que te venga como, no, eso es lejano, no, yo nací de clase media, yo nunca jamás podré ser millonario, por ejemplo. El ir analizando todas esas cosas, pero en la sinceridad y en la profundidad de lo que significa para ti, va a generar muchas respuestas importantes, porque muchas veces el dinero se nos va de la mano netamente porque tenemos asociada una creencia desempoderante respecto a eso. Por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica estamos en su mayoría muy sometidos a ciertas religiones. Es un tema delicado, pero lo voy a proponer de esta manera. Fuimos, claro, conquistados, nos impusieron una religión, nosotros ya la adoptamos, o queda como en el inconsciente colectivo cosas como más fácil entra un millonario no, más fácil entra un camello en, la aguja en el ojo de una aguja que un millonario en el reino de Dios. Y como frases así como, ay, no, niña, por Dios, lávate las manos, tocaste plata, lávate las manos. O que te han dicho, oye, ¿qué crees? Que tu papá te digan así, ¿qué crees? ¿El dinero crece en los árboles? ¿Soy cajero automático? Todas esas frases que desde niños nos empezaron a inculcar también generan algo en nosotros y en base a eso también nosotros creemos o crecimos creyendo que tener mucho dinero era como malo, que me alejaba de Dios, que era sucio, por lo tanto yo quiero ser una persona pobre pero honrada. Entonces muchas de esas frases que a lo mejor
pucha, si hiciéramos una lista, yo creo que sería súper larga. Acá te he dado como 5 ejemplos, pero tú empiezas a hacer el trabajo y vi qué era lo que más me decían en la casa. No, en la casa no hay plata. No, no se puede comprar esto. No, ¿tú crees que yo voy a botar la plata? Como que si había mucha de esa conversación en tu casa, si había mucha de esa asociación, ahora de grande se está reflejando eso. Muchas veces como que nos deshacemos el dinero inconscientemente, como que dejamos que se vaya aunque nos llegue y no sabemos cómo administrarlo o no queremos ni mirarlo, o mientras más rápido mejor, o mi marido se hace cargo del dinero, o no, si empiezan los chistes, el sueldo matemático, llega y se va, y empiezan todas esas bromas respecto a de que el sueldo pasó por acá y no lo vi. Muchas cosas van asociadas a eso, por eso es importante respecto a qué es lo que tú sientes, y el cuerpo habla mucho a la emoción, la sensación. Cuando empiezo a hablar de millonario, ¿qué significa ser millonario? ¿Qué significa tener mucho dinero? ¿Qué significa hablar de inversiones? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes cuando se habla de ese tema? Y cuando hablo de la vida próspera es porque muchas veces nosotros también pensamos de que no lo merecemos. Y ahí nos vamos a pasar al otro punto, porque ahí también yo me he dado cuenta que hay mucho problema de que la gente siente que no se merece las cosas. Y acá lo otro que vamos a dejar claro en este primer punto es que tú te lo mereces todo, te mereces toda la felicidad, el bienestar y el éxito económico que deseas. Te mereces tener esa vida próspera. No nacimos para estar con el esfuerzo continuo, es que el gobierno de turno, tú te lo mereces. Y ese éxito económico va a ser en base a tu meta, no en base a lo que te diga el resto. Entonces, cuando nosotros vamos desmenuzando esas cosas, podemos sacarnos muchas cargas de encima y de cierta manera abrirnos aún más a poder ver la gestión del dinero de una manera neutra, positiva, cumplo metas, porque va muy de la mano con otras metas que tú tengas. Por lo tanto, esa conversación interna que tú tengas, cada momento, porque contigo es con la persona que tú más habla, la idea es que esa conversación sea positiva, sea una conversación tiradora para arriba, sea una conversación que te diga si tú puedes, tú te lo mereces, lo vas a hacer, y no decir más, los números no es lo mío, es que cuando tenga más dinero, cuando me suban el sueldo, ahí sí voy a aprender a administrarlo, porque no es un tema del mañana, es un tema del ahora. En este momento vamos a mejorar las cosas. Por lo tanto, todo eso nos lleva a que sintamos que gestionar de manera efectiva y exitosa en base a tus metas sea posible. Gestionar el dinero. Y el punto número 3, fortalece tu disciplina, porque muchas veces la gente, ¿qué es lo que dice? No tengo fuerza de voluntad, no tengo ánimo, hoy día no amanecí con ánimo. Y acá el éxito de tener unas sanas finanzas, de tener una economía saludable, de tener éxito económico, no va a depender ni de la buena onda, ni de la buena voluntad, ni de que si hoy día amanecí con ánimo o no. Va a depender de la disciplina que tú le apliques. Y en esto tienes que ser disciplinada, tienes que ser disciplinado. Disciplina no es nada más que hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras. Tú sabes que lo tienes que hacer y aunque no quieras, lo tienes que hacer. Así de simple. Por lo tanto, si nosotros nos basamos en generar un hábito, en fortalecer una disciplina y no lo dejamos al horóscopo, no lo dejamos a la suerte, no lo dejamos a la buena voluntad, no lo dejamos al azar, vamos a cumplir y vamos a obtener resultados. Entonces, si nosotros empezamos a fortalecer nuestra disciplina, nos enfocamos mucho en tener cuidado en el uso de las palabras, vemos que las situaciones son neutras y que la situación en la cual financieramente estamos hoy es algo neutro, lo puedo ver desde afuera para solucionarlo, voy de cierta manera a acercarme a un bienestar, a prosperidad y a poder divertirme. ¿Por qué no? Si esto no tiene por qué ser aburrido. Paso número 2, la planificación. Acá vamos a ver dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo llego. Entonces, para saber dónde estoy, es primordial ver mi situación actual. Y muchas personas cuando están con un problema de finanzas, cuando están con un enredo tremendo de deudas, no quieren ni siquiera sentarse a ver la situación.
le hacen el quite y tratan de sacar de aquí para tapar allá, sacar de esta tarjeta para tapar la otra, es que con ese bono que me va a llegar en 2 meses más lo soluciono, y como que andamos tirando como pelota el tema para allá y para acá y no nos sentamos a enfrentar la situación. Entonces, saber dónde estoy es sumamente importante porque esto es igual como cuando vas a comprar un pasaje y tú le dices a la señorita que está en el mesón, ¿sabe qué? Quiero irme de vacaciones y quiero comprar un pasaje para Lima, Perú. Y la señorita del mesón lo que te va a preguntar va a ser, ok, ¿y desde dónde va a salir el avión? ¿Desde dónde lo va a tomar? Si tú no sabes dónde estás, no puedes, no puedes como ponerte una meta o un objetivo claro. Porque si tú no sabes dónde estás, ni dónde quieres llegar, significa que ya llegaste, a lo mejor ya llegaste, si no sabes. Entonces, es sumamente importante analizar tu situación actual, sobre todo cuando la situación es delicada, hay deuda, hay un sentimiento de escasez, de enredo, de no entender el asunto. Es sumamente importante el tema de la mentalidad. Por eso partí por ahí, porque el fortalecer tu disciplina y entender de que la situación es neutra y que es un desafío que tú tienes que de cierta manera encontrarle una solución, te va a ayudar a separarlo, no a sentirlo como tan corporal, porque cuando nos dejamos llevar por las emociones, muchas veces no queremos verlo en realidad, no lo queremos enfrentar. Ahora, si nos vamos a temas prácticos, ¿cómo saber mi situación actual? Hay información que tienes que considerar. Por eso es sumamente importante que tengas claro o que empieces ahora, anotes ahí. Necesito toda esta información para crear y para saber mi situación actual, para crear mi balance personal. En la administración de empresas nos enseñan que nosotros tenemos que hacer un balance de la empresa, tenemos que hacer un balance general, un balance de 8 columnas, que tenemos que saber cuáles son mis activos, mis pasivos, pero ni siquiera los administradores de empresas, ni siquiera los ingenieros comerciales nos enseñan cómo administrar las finanzas personales. Acá lo que te propongo es hacer algo similar a lo que en una empresa se hace, pero en lo tuyo, con tus números, con tu información. El balance personal a lo mejor puede decirte, es como un nombre muy, muy lejano, no sé, ¿cómo voy a hacer un balance? Yo soy una persona. Pero no, ¿cuál es la conversación interna que yo te invité de un principio a tener? Sí, voy a hacer un balance, quiero saber cómo estoy. ¿Sabes cómo estás? ¿Tienes absolutamente claro en qué situación estás? Si no es así, te invito a que lo hagas ahora, en esa hoja, anotar. Por ejemplo, mis activos, que no es nada más que el dinero que tienes a favor. Todas las cosas que tienes en dinero o que se pudiesen transferir, como vender y pasar a dinero de manera fácil, no más allá de un mes, por ejemplo. Algo que tú, como decimos acá en Chile, le pudieses tirar mano de manera rápida. ¿Qué son? Por ejemplo, tengo alguna cuenta de ahorro, tengo más de una cuenta de ahorro. Por ejemplo, tengo una casa que pudiese vender dentro de un mes, en el mejor de los casos, o un auto, o tengo joyas, también las pudiese vender. Entonces, todo eso me va a ayudar a saber cómo va mi columna de dinero a favor. ¿Cuál es el dinero que yo, si quisiera vender todo, o si quisiera retirarlo de las cuentas, hoy día pudiese yo tener? Y eso te va a dar un número. Por otro lado, tienes que ver tus pasivos. Y los pasivos no es nada más que las deudas o compromisos que tienes con unas instituciones, con otras personas, como los créditos, créditos de consumo, crédito automotriz, también puede estar el dividendo, o sea, el mutuo hipotecario, el crédito total de la casa, departamento, tarjetas bancarias, tarjetas de retail, líneas de crédito usada, préstamos con familiares. Anotarlo absolutamente todo y ahí tendrás la información de esa segunda columna. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo muy simple. Acá en la parte verde, di un ejemplo con dinero a favor, en donde la persona tiene cuenta de ahorro en el banco A, tiene una APB y tiene un vehículo. Y todo eso le suma 7.200.000. Y en la línea celeste, la columna celeste, tenemos los compromisos, que son, acá tiene una tarjeta de crédito, tiene el crédito del auto y tiene un préstamo con el papá. Y eso le suma 4.750.000. Entonces, en el caso de esta persona, si restamos todo lo que tiene a favor versus todo lo que debe, vamos a tener sumamente claro el número que en el caso del ejemplo, 2.450.000 pesos, la persona
tendría hipotéticamente a favor si quisiera vender todo lo que tiene para pagar todo lo que debe. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando en el donde estoy? Ya tengo una idea general, tengo un balance, quizás ese balance no me dio a favor, pero acá lo vamos a tomar como es solamente información. Es solamente una foto, no define nada de eso, solamente una foto. ¿Cómo sigo avanzando en mi situación actual? Bueno, otra forma de también de empezar como a encasillar quizás el dónde estoy, ya va relacionado al tema mensual. Para eso, puedes hacer una simple planilla en donde tengas el mes en el que estoy analizando, cuándo comienza mi mes y cuándo termino mi mes. Porque tu mes no necesariamente va a empezar al mismo tiempo que tu vecino, que tu primo, que tu hermano, que tu papá, ¿no? Que tu amiga. No es lo mismo. Entonces es importante que tú sepas cuándo parte y cuándo termina tu mes para ti. Y va a ir muy relacionado con las fechas de tus ingresos. El ingreso del mes, el total que tú recibes en el mes, tiene que estar reflejado en base a todos los ingresos que tú vayas teniendo. No solamente quizá el sueldo. Sueldo 1, ya, sí, muchas veces contamos el sueldo, pero si tenemos alguna ganancia en inversión, si nos llegó un dinero que nos debían hace como 3 años y nos llegó justo, o nos llegó un bono ese mes, o el aguinaldo, muchas veces ni siquiera lo llegamos a asumir, o sea, o antes que llegue ya lo tenemos gastado. Entonces es importante tener súper claro qué tantos ingresos tuve ese mes. Cuando ya partimos de cero, por ejemplo, si tú no estás haciendo un presupuesto y es primera vez que vas a empezar a incorporarlo, hasta el dinero en efectivo lo tienes que contar y lo tienes que pasar acá al ingreso del mes. Entonces, la primera parte de mi presupuesto va a quedar compuesto como en el ejemplo acá. Esta persona va a evaluar su mes de noviembre del 2020, va a comenzar su mes el 28 de octubre y va a terminar el 29 de noviembre. En total, de los ingresos del mes son 870.000 pesos. Y de esto, ¿cómo llegamos a esos 870.000 pesos? Recibió su sueldo, hizo clases de algo y le pagaron 20.000 pesos, porque hay veces que también hacemos ese tipo de favores que nos dan un dinero extra y no lo notamos. Y recabó todo el dinero, lo contó en una billetera por acá, en el pantalón, por aquí, empezó a ver cuánto dinero en efectivo andaba dando vuelta y tiene 50.000 pesos. Y así compuso sus 870.000 pesos. Y la segunda parte de mi presupuesto, que es la más larga y es la más tediosa y es la que de cierta manera a veces ay, te tira los pelos, es porque la segunda parte del presupuesto es cómo se va ese dinero, en qué me lo gasto. Y para que el dinero no se gaste y se fume solo, lo importante es tú decirle al dinero dónde se tiene que ir, a qué cuentecita, no dejarlo al azar. Dentro de, de estos gastos, de esta segunda parte, es importante también llegar a dividir cuáles de esas categorías son fijas y cuáles son variables. Las fijas, muchas de esas pueden ser incluso con débito automático. O sea, tú tienes inscrita la cuenta en la cuenta corriente, por ejemplo, o en la tarjeta bancaria, o incluso hay cosas que se descuentan de tu liquidación de sueldo que son fijas y automáticas. Y por el hecho de que sea automática no significa que tú no las tienes que ver o no te tienes que preocupar. Tú las tienes que tener reflejadas acá, porque si bien es cierto, es un monto todos los meses iguales, tienes que chequear. Por lo tanto, hacer un ticket, decir, sí, me lo descontaron bien, no me descontaron más, no me descontaron menos, también va a significar que tú vas a llevar un control respecto a eso. En este ejemplo, la persona como categoría fija tiene un ahorro, tiene que pagar su arriendo, tiene que pagar servicios básicos y una mensualidad X que acá puede ser, por ejemplo, la mensualidad del gimnasio. Eso que le dio en total 330.000 pesos de categoría fija. Eso se lo pueden descontar automático o no, pero son montos que en general no varían. O si llegan a variar, va a ser algo muy poquito. Uno generalmente gasta
lo similar en servicios básicos, una membresía o una mensualidad va a ser lo mismo, por ejemplo, el tema del colegio de los hijos, van a ser cuotas que son iguales, si llega a variar va a ser poco, por lo tanto pueden ir en esta categoría fija. En una segunda subdivisión de los gastos hay que poner categorías que son variables y que en la medida de que tú no le pongas atención se pueden disparar como cohete y se puede gastar mucho dinero ahí. Entonces, acá en el ejemplo puse alimentación, transporte y salud. Entonces la persona acá presupuestó, porque esto es una suposición, presupuestó para cada ítem un monto. Y eso le suma 440.000 pesos. Acá hay un ejemplo de un presupuesto como mucho más detallado, porque acá en el tema de las categorías de gasto puede ser una lista súper larga. Y muchas veces uno dice, hoy, ¿para qué lo voy a desmenuzar tanto? Pero hay gastos, por ejemplo, que nosotros tenemos mascotas. Y en la comida de la mascota, entre comida, arena, para el gato, o que al perro le toca el control, muchas veces se nos van, no sé, 40.000 pesos y no nos damos cuenta. Y después cuando llegamos a fin de mes, estamos estirando ahí el último billete y decimos, no sé en qué me lo gasté. Y cosas a lo mejor tan chicas como lo que gastaste en la mascota, no lo anotaste, por lo tanto, como que no existe. No hubo un presupuesto, no hubo una preparación respecto a que había que ir separando el dinero así. Entonces, acá, por ejemplo, hay una división en lo que es hogar, y dentro del hogar las categorías tú las puedes mencionar y bautizar como quieras, pero por ejemplo puede ser arriendo dividendo, gastos comunes, muebles accesorios, por ejemplo, si tú sabes que tienes que cambiar un mueble en tal mes, porque acá la idea es que tú lo vayas haciendo a lo menos 6 meses y que vayas haciendo un presupuesto. Si tú sabes que tienes que pintar, en qué mes más o menos voy a comprar la pintura, cuánto me saldría más o menos esa pintura, si tengo que hacer un arreglo, cuánto me va a cobrar la persona que me lo va a hacer, cuánto voy a gastar en materiales, si mi casa tiene seguro, todos esos gastos relacionados con el hogar lo puedes ir subdividiendo en esa categoría mayor. Lo mismo con la parte de alimentación. Un presupuesto para alimentación puede ser 250.000 pesos, pero de ahí va a estar a su vez subdividido en supermercado, en feria, en, por ejemplo, idas a restaurante o servicio delivery. Tú lo puedes ir subdividiendo de la manera que tú quieras. Los servicios básicos, claro, generalmente agua, luz, gas, todos los tenemos y de ahí vamos viendo si colocamos si es gas natural, si no, si es celular, si es plan de cable, etc. Entonces esta parte de los gastos, mientras más desmenuzada la puedas ir haciendo, va a ser mejor y lo ideal va a ser incluirlo todo. Muchas veces se nos van datos, porque de verdad la memoria es frágil, por eso yo te decía, ten dónde anotar. Entonces, por ejemplo, acá una persona, que fue la del ejemplo, ya tenemos cierta información. Sabemos el balance personal, si hipotéticamente tuviese que pagar todo en base a vender todo o reflejar en dinero todo lo que tiene, cuánto es lo que le quedaría. También pudiésemos saber entre lo que gasto mensual y lo que me entró en el mes, el ingreso total, ¿quedo a favor o quedo en contra? Y la otra información que podemos obtener cuando ya sabemos cuánto es lo que gastamos mensualmente y cuánto es lo que tuviésemos a favor si tuviésemos que pagar todas nuestras deudas, también nos va a llevar a saber cuántos meses yo puedo vivir teniendo todos mis gastos cubiertos sin que me ingrese algo nuevo. Entonces, saber el dónde estoy va a ser muy determinante para ir colocándome objetivos a continuación. Por lo tanto, saber dónde quiero llegar va a ser fundamental la información del dónde estoy. Y saber esa meta va a ayudarme a enfocarme. Porque si yo no sé dónde estoy, tampoco sé muy claro qué objetivos quiero y no los aterrizo, no le pongo fecha, no le pongo monto, voy a estar enfocado para cualquier cosa. A lo mejor ese ahorro me lo voy a gastar en cualquier otra cosa porque no le tengo una intención. Cuando uno hace este cálculo y evalúa en el mes si está ganando más,
de lo que gasta, si se le va todo lo que gana y se queda cero, o si me cuesta llegar a fin de mes y tengo que sacar un giro de la tarjeta, tengo que usar la línea de crédito, tengo que pedirle plata a alguien más. Son 3 escenarios. Entonces voy a saber si estás en superávit, vas a saber si estás neutro o vas a saber si estás en superávit. Y en cada situación, según donde estés, vas a tener tu meta a seguir. Acá la puse de manera como qué otro paso sigo, pero obviamente la idea es que tú lo pongas más en concreto. Si estoy en déficit, mi paso siguiente va a ser quedar en neutro. No tener que pedirle prestado, no tener que sacar de la línea de crédito. Si estoy en neutro y todo lo que me entra sale, ahora la idea es no. Yo necesito tener más claro qué es lo que me estoy gastando porque yo necesito empezar a generar ahorro. Si estoy en superávit y sé que tengo ahorro y todavía no he pasado al paso de la inversión, ese va a ser tu siguiente paso, pasar del ahorro a ser un inversionista. Por lo tanto, es sumamente importante saber dónde estoy para ponerme una meta del dónde quiero llegar para tener ese éxito económico, obviamente, que estábamos hablando al principio. Entonces, el cómo llego, fundamental. Paso 1, mentalidad. Esa conversación interna que tienes que tener a diario tiene que ser de forma positiva, constante, saber que tú puedes y muy disciplinada. Importante también tener claro tu balance, hacer tu presupuesto, tener súper claro cuáles son realmente todos tus ingresos y dividirlos en base a qué meses pueden haber más ingresos, qué meses pueden haber menos ingresos. Por lo tanto, también es importante el saber los gastos y tener esas subdivisiones y esas categorías para poder ir dividiéndola y teniendo sumamente claro en qué me estoy gastando el dinero que me entra en el mes. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte para que el video no quede tan largo y así lo podamos ir dividiendo y en otro video seguimos con la tercera parte del paso 3.